Cordiales saludos a todos. En realidad es un gusto enorme nuevamente entrar a través de este espacio virtual en comunicación con cada uno. En la clase número 1 hemos hablado del concepto de la pedagogía y hemos vinculado a ese concepto la educación como parte inherente de cualquier acción pedagógica. Debemos trabajar los que formamos parte de un sistema educativo como maestros. Les congratulo por la tarea de la clase número 1. He leído trabajos muy buenos en donde pudieron definir exactamente lo que es la educación. Y hoy vamos a seguir analizando algunos aspectos de las unidades programáticas que nos lleva a estos encuentros virtuales. Y en esta oportunidad vamos a trabajar exclusivamente sobre la educación, su concepto y los campos de acción. Por lo que les pido pongamos el mayor de las atenciones para poder comprenderlas. En la clase anterior hemos definido muy bien lo que es la educación y en el trabajo que ustedes presentaron también lo han analizado. Y en ese contexto decimos que es una acción o un proceso que pretende dotar a quienes, a los destinatarios que son nuestros alumnos, de saberes, ideas y principios. ¿Con qué finalidad? Para que se perfeccionen y alcancen el máximo grado de perfeccionamiento en sus capacidades y competencias y así puedan acceder a su plena integración social dentro de un grupo en el cual se desenvuelve ese alumno. Analizando la raíz etimológica de la palabra educación, educare deriva de la raíz du, que tiene el significado de conducir, guiar, dar luz, criar. Esta raíz etimológica nos lleva a algunas preguntas que debemos de contestar y quiero que analicemos todos juntos. De su origen etimológico queda planteado con claridad algunos interrogantes esenciales de la educación. Por ejemplo, ¿qué se conduce? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? ¿Quién debe conducir y cómo debe conducir? Es la pregunta que tenemos que hacernos como futuros docentes y como docentes. ¿Cómo vamos a responder el qué se conduce? Se conduce el proceso. Se conduce el proceso académico. ¿Desde dónde? Tenemos que saber que si estamos dentro de una educación formal, conducimos ese proceso desde una institución educativa. Ahora, si no es un proceso formal, ¿desde dónde se va a conducir? Ojo, vamos a aprender eso en esta clase. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que buscamos entonces? ¿Hasta dónde vamos a conducir ese proceso? Y vamos a conducir hasta la formación integral de esa persona. Puede ser a través de una educación formal o una educación informal. Ya vamos a trabajar sobre eso. ¿Quién debe conducir? Si trabajamos dentro de una institución, el que conduce es el docente. Pero también el alumno puede conducir ese proceso cuando interactúa o trata de trabajar su proceso académico. ¿Quién debe conducir? Entonces puede ser el alumno como también puede ser el maestro. También puede conducir otro agente educativo que es la familia. Puede conducir ese proceso. ¿Y cómo lo conduce? Si trabajamos dentro de una institución, si hablamos de una educación formal, a través de las estrategias didácticas que nosotros tenemos dentro de un proceso académico. ¿Y cómo conduciría ese proceso si es algo informal? ¿Quién o cómo conduciría el papá ese proceso o la familia ese proceso?
o el contexto social cómo conduciría. Y eso es lo que tenemos que analizar en en esta clase. Las vías que se proponen para poder llegar a la educación. La educación tiene 3 vías. Y esas vías son la educación formal, la educación informal y la educación no formal. La educación no puede quedar reducida a un tiempo o a un espacio. Va más allá del ámbito escolar, de ahí la necesaria diferenciación dentro de la educación de 3 conceptos diversos, aunque muy relacionados unas con otras: la educación informal, la educación formal y la no formal. Vamos a hablar de la educación informal primeramente. La educación informal es un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente. Todos los días el ser humano va aprendiendo dentro y adquiriendo conocimientos y habilidades desde que nace hasta que muere. Entonces, todos los días tiene una experiencia a través de la conexión o relación con el medio ambiente y va adquiriendo habilidades, actitudes, destrezas. La educación formal es naturalmente el sistema educativo, altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado, que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria o escolar básica en nuestro caso, hasta los últimos años de la universidad. Todos hemos pasado por un jardín de infantes, un preescolar, un primer grado, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Llegamos hasta el tercero de la media, luego nos matriculamos a una universidad y de a poco estamos concluyendo. Y ese sistema de educación es formal porque tiene un plazo, tiene un tiempo, tiene un programa estructurado, está institucionalizado porque sí o sí hemos pasado por alguna escuela, por algún colegio y hoy en una universidad. La educación no formal, sin embargo, es toda actividad organizada sistemáticamente también, realizada fuera del marco de un sistema oficial de educación, pero determina algunas clases dirigidas a algunos subgrupos particulares de población, tanto adultos como niños. Ya vamos a ver algunos ejemplos y nos vamos a dar cuenta qué tipo de educación es la no formal y que también se encuentran dentro del sistema. Y por sobre todas las cosas también tiene una cierta estructura y está sistematizado educativamente. Bien, quiero analizar con ustedes estas 3 vías de educación: la educación informal, la formal y la no formal. Pero para ello quiero determinar algunos criterios. Por ejemplo, en cuanto a su duración, es el primer criterio que quiero analizar con ustedes. La educación informal se extiende a lo largo de toda la vida. Esa es su duración. Es ilimitada. A diferencia de la educación formal, que tiene límites de duración. Una determinada carrera dura, por ejemplo, 2 años, 3 años, 5 años. Por ejemplo, ¿cuántos años dura la escolar básica? La escolar básica dura 9 años. La media, ¿cuántos años dura? Tiene una duración de 3 años. Y la universidad puede durar de acuerdo a la carrera. Medicina dura 6 años, ciencias de la educación 4 años, etcétera, etcétera. Sin embargo, la educación no formal tiene también una extensión limitada. Por ejemplo, un programa de formación preventiva en salud dura, por ejemplo, 200 horas. Está estructurado también de esa manera. El segundo criterio que quiero analizar con ustedes es en cuanto a la universalidad. La educación informal afecta a todas las personas, pues
todo hombre o mujer tiene y dentro de ciertos límites mantiene a lo largo de toda la vida la capacidad de adquirir y acumular aprendizajes. En la educación formal es universal solo dentro de ciertos límites, o dicho de otro modo, solo en algunos niveles. Por ejemplo, el sistema educativo de Paraguay, la escolar básica, es de carácter obligatorio y universal. Eso quiere decir para todos los niños en edad de educación escolar básica tienen que estar dentro del sistema. La educación, por ejemplo, universitaria ya es algo que no es universal, porque opto es formal, pero no es universal porque de repente hay algunos que optan por no irse a la universidad. La educación no formal como tal afecta a todas las personas, pero cada una de las acciones a través de las que se especifican están concebida y va dirigida a una persona en concreto o a un grupo de ellas, con características comunes. Hombres en un centro de internamiento de adultos, colectivos étnicos, grupos de riesgo, etcétera, etcétera. El tercer criterio es la de institución o institucionalidad. En relación a este criterio se reconocen dos tipos de situaciones por una parte. La educación formal es propia y absolutamente institucionalizada y la única que se da en una institución específica, la escuela, en cualquiera de sus niveles o modalidades, desde la educación infantil hasta la universitaria. Por otra parte, la educación no formal puede desarrollarse tanto dentro de organizaciones, hospitales, empresas de producción, centros de internamiento, etc., como fuera de ellas, en el hogar, durante el tiempo de desplazamiento, al trabajo, etc. Y a su vez, la educación informal es la menos institucionalizada. Puede decirse incluso que es una institucional, no institucional, si prescindimos de algún tipo específico de educación informal. Vamos a hacer un resumen con este pequeño esquema. Por ejemplo, la educación formal en cuanto a su duración es limitada. La no formal es limitada por programas y la informal es ilimitada para toda la vida. En cuanto a la universalidad, la formal es universal, la no formal es limitada a acción colectiva y la informal es universal sin límite. En cuanto a la institucionalización, el criterio de institucionalización, la formal es totalmente institucional. La no formal a veces varía, puede ser una institución educativa como puede ser que no. Y la informal es no institucionalizada. En cuanto a la estructura, la formal está fuertemente estructurada. La no formal, cierta estructura en algunos programas. Y la informal es no estructurada. En cuanto a la intención, la formal siempre es intencional. La no formal también es intencional. Y la informal es ocasional o accidental. Hemos analizado las tres vías de la educación. En la plataforma queda vinculado una tarea que tienen que realizar y es analizar el material bibliográfico que voy a dejar y así plantear la diferencia entre estas tres vías de educación. Y les pido que la diferencia lo puedan realizar a través de ejemplos concretos. Desde ya mis augurios de éxitos para todos.